Are you concerned about equality, justice, and fair treatment for African Americans? Do you believe in a future where our communities are protected and not targeted by police? President Biden's administration is making some significant decisions, and we need your voice to be heard. President Biden is considering the ban of menthol cigarettes, which could have unintended consequences for African Americans. Instead of rushing into this decision, let's call President Biden at 202-456-1414. A ban on menthol cigarettes could lead to an underground market and increase crime in our communities. Call President Biden at 202-456-1414 and demand that he halt the ban on menthol until there's a review of the investigative findings. Here is a better idea. Ask President Biden to invest in tobacco cessation programs in our communities to help addicted smokers live healthier lives. Call President Biden at 202-456-1414. Tell him to stop targeting African Americans with a ban on menthol. This message is paid for by Alliance for Fair and Equitable Policy. Entonces, el título de este encuentro con Darío fue elegido por María Julia. Quisiera de inmediato volver sobre este título, a la construcción del relato, porque de hecho el punto de partida de mi reflexión sobre storytelling vino de los Estados Unidos, de una anécdota que fue presentada como una primicia intelectual en Estados Unidos. Se convirtió en fuente de todo tipo de reflexiones sobre qué es la realidad, qué es la ficción. Esta anécdota, les voy a contar, un periodista norteamericano, Ron Sixtins, a comienzos de los años 2000, cuando empezaba la elección de George Bush, este periodista Ron Suskind publica una investigación en la revista Esquire sobre la comunicación política de George Bush. Es un artículo muy crítico y que ya señala las libertades con respecto a la verdad. Vamos a ver cómo eso se desarrolla luego con la guerra de Irak. Este periodista es convocado por el consejero principal de George Bush, el famoso Karl Rove, y Karl Rove lo recibe en la Casa Blanca y le dice: usted, lo reta severamente diciéndole que no es cuestión de escribir artículos así sobre la comunicación de George Bush. Y el periodista se justifica de manera tímida, como él mismo lo cuenta, diciendo: bueno, nuestra profesión, las luces, el periodismo de investigación, la noción de realidad, para nosotros son cosas importantes. Y Karl Rove lo corta brutalmente, con cinismo, y le dice: pero las cosas ya no ocurren así hoy. Nosotros somos un imperio y nosotros construimos nuestra realidad. El periodista queda estupefacto y dice: tenemos la posibilidad por lo menos de discutir esta realidad que ustedes construyen. Y Karl Rove le responde: no, nosotros construimos nuestra realidad y ustedes, los periodistas, con sus juicios muy cuidadosos, ustedes lo comentan, lo deconstruyen, pero mientras la comentan, nosotros vamos construyendo ya otra. Y así es como ocurren las cosas hoy. Ustedes hablan, ustedes comentan, nosotros construimos la realidad. Por eso quise evocar este caso que se convirtió en algo importante en Estados Unidos. Lo pueden buscar en Internet. Esto dio nacimiento a un concepto que es la idea de reality-based ideology, una ideología basada sobre la realidad, o bien una ideología basada sobre la ficción que construyen los políticos, los storytellers. Esto dio lugar a debates infinitos en Internet, y a partir de esta anécdota yo quise saber más sobre lo que ocurría en la Casa Blanca en la época de George Bush. Lo que ocurría es que yo fui a Ithaca, a la Universidad de Ithaca, para crear una ciudad refugio en el momento que yo me ocupaba del Parlamento de Escritores. Y en esa época George Bush presentaba su gobierno en la televisión. Y estaban todos los ministros. Yo estaba en un departamento con el decano de la facultad, que era un teórico del relato también. Y nos sorprendió ver la cantidad de veces, de ocasiones en las que George Bush utilizaba la palabra story. Presentaba, por ejemplo, a quien luego se convirtió en su
su jefe norteamericano, dijo el del departamento comercial, y todo terminaba diciendo, cada uno de nosotros tiene una historia y esta historia cuenta lo que puede y debe ser Norteamérica. Y ahí tuve como un flash. Y me dije, pero es raro que la teoría del relato en Estados Unidos no interesó a mucha gente antes de esa época, salvo algunos departamentos académicos que estudiaban el relato con sus teorías. Pero hablando con el decano me dijo, no, pero no es solo en la política. Y me mostró un artículo que acababa de salir en una revista universitaria. Y el artículo se llamaba Stories Abounding, o sea, plétora de historias, exceso de historias. Y también era un narratólogo, un jurista, que contaba que el relato ahora se utilizaba en el management, en el marketing, que los médicos hacían sus diagnósticos pidiendo a sus pacientes que le contaran historias. En definitiva, había todo un continente de nuevos usos del relato, no habituales, y ahí fue cuando decidí empezar con ese trabajo de storytelling. Y no les voy a contar mi investigación en particular, pero lo que quisiera decir es que a veces tenemos la sensación de que la palabra storytelling es una palabra mágica y que evoca o invoca en el fondo una especie de nueva propaganda, de ideas, de manipulación. Y insisto en particular en el subtítulo de mi libro, Storytelling Machine, es decir, no es el hecho de contar historias para confundir a un auditorio, sino que la Storytelling Machine es un dispositivo, como dice Michel Foucault, que permite crear inmersiones, situaciones de inmersión en las cuales los ciudadanos, los empleados de una empresa, los clientes de una marca, serán captados jugando el papel de personajes de esta marca. ¿Y por qué a principios de los 80? Esta multiplicación de los usos del relato. Quiero dar contexto a esto, citando 4 revoluciones simultáneas que se producen casi por milagro. La primera revolución es la del capitalismo. Se insiste lo suficiente a principios de los 80, Reagan, Thatcher, la revolución neoliberal, que trastoca por completo, es decir, se pasa de un capitalismo industrial a un capitalismo financiero, con reglas, con relaciones con la política, relaciones con el Estado completamente diferentes. Y este capitalismo, esta revolución neoliberal, va a generar la necesidad de ficcionalizar la realidad, puesto que la relación con la producción real queda escamoteada en beneficio de la proliferación de los mercados financieros, etcétera. Entonces, la primera revolución muy importante es la neoliberal, que va a dar lugar a este fenómeno de ficción organizada. La segunda revolución simultánea que se produce a comienzos de los 80 es, por supuesto, la revolución digital. La revolución digital dio lugar a una multiplicación de la información y se pasa de una sociedad de la información a una sociedad de la narración. Y bueno, habría que hablar de la ingeniería de la información, pero bueno, lo que se ve es que se pasa mucho más información contando una historia que haciendo una lista. Entonces la revolución de lo digital por sí misma da lugar a esta paradoja de un narrador. Cada uno de nosotros es un narrador al tuitear una historia, al postear algo en Facebook, etcétera. Tercera revolución simultánea, la del management, que tiene que ver con la primera de estas revoluciones, la neoliberal. La revolución del management es el pasaje del fordismo al toyotismo. Es decir, que cada empleado en su empresa, y así es como nació Storytelling Management, cada empleado en su empresa ya no va a tener una experiencia, un saber hacer o va a poder construir su carrera dentro de esta empresa a largo plazo, sino que se convierte en una especie de performer que vale lo que vale su historia. En definitiva, en esta revolución del management, uno no tiene crédito por sus logros, por su saber hacer, por su experiencia, sino por el género de personaje que uno es capaz de escenificar. En definitiva, la revolución del management dice que va desde el currículum
currículum hasta despidos a los 50 años, nos van a decir qué tipo de historia sos. Y uno tiene que actuar esa historia. La cuarta revolución, que es producto de las tres primeras, es la aparición de un nuevo sujeto neoliberal que yo he analizado a través de la figura de la modelo Kate Moss, la Kate Moss Machine, mi libro, y aparece un nuevo sujeto, uno más, que se manifiesta en autores como Richard Selene o Zygmunt Bauman, que lo analizan muy bien. Aparece el hombre líquido, el hombre estratega, el hombre que es capaz de cambiar de estrategia y de oportunidad según sus cálculos, según sus intereses. Entonces, estas cuatro revoluciones son las que estructuran una nueva economía del discurso. Seguimos hablando como Foucault, y en esta nueva economía del discurso hay primacía de lo narrativo. Y es paradójico, porque ustedes recordarán que a la caída del muro de Berlín todos evocamos el fin de los grandes relatos, según Jean-François Lyotard. Entonces, este final de los grandes relatos paradójicamente se manifiesta con una proliferación de los pequeños relatos, fin de los grandes relatos de emancipación, multiplicación de pequeños relatos de adaptación. Y ahora llegó la comunicación política, que va a ser atrapada por esa transformación, porque a partir de los años 90 con Bill Clinton se ve que aparece toda una nueva generación de políticos. Pienso en George Bush, Tony Blair en Inglaterra, Berlusconi en Italia, Sarkozy en Francia. Esta nueva generación de políticos es la generación de los performers políticos, de los actores políticos, es decir, que ya no están en situación de actuar políticamente, porque la revolución neoliberal pasó por ahí y hay una especie de consenso sobre las políticas públicas de adaptación, regulaciones, liberalización de los mercados financieros, de los mercados laborales, etcétera. Entonces, estos políticos se convierten en personajes desacreditados por definición, o sea, sin huellas sobre lo real, y deberán ganar crédito a través de las historias que cuentan. O sea que pasamos de las campañas electorales que se basan en programas, en ideologías, en partidos políticos, a campañas electorales que son grandes festivales de narración. Son como series de televisión, o donde lo que está en juego no es lo verídico o lo eficaz o la experiencia o la utilidad de un programa, sino en realidad la manera en que ustedes como lectores pueden conectarse emocionalmente con un personaje, una serie de televisión que se presenta como candidato. Y esto tiene consecuencias muy importantes que van desde Bush con la guerra en Irak a todos los debates sobre la posverdad, que para mí es mucho más un debate sobre la posdemocracia y no tanto sobre la posverdad, porque se inventó recientemente este nuevo concepto con Donald Trump. Pero en realidad, desde la guerra de Irak y desde los años 80 ya, el límite sobre el cual se puede establecer la verdad y la mentira está totalmente trastocado, porque no es cuestión ya de decir la mentira se opone a la verdad, sino que yo digo a menudo que lo que se opone a la verdad no es la mentira, es el patos de las historias emocionales que los lleva a una segunda realidad en la cual ustedes ya no tienen relación con la realidad concreta. Y voy a sintetizar mi primera intervención diciendo algo para hacer vínculo con lo que va a decir Darío. Una frase de Hannah Arendt que decía en su libro sobre el totalitarismo, que plantea muy bien el problema al que nos enfrentamos hoy. Hannah Arendt decía lo siguiente: el sujeto ideal del sistema totalitario no es el nazi que conocimos, no es el stalinista, sino que es el hombre para quien la diferencia entre la realidad y la ficción se borra, el hombre para quien la diferencia entre lo verdadero y lo falso se borra. Y agrega: sin distinción entre lo verdadero y lo falso no hay conocimiento posible, sin distinción entre realidad y ficción no hay experiencia posible. Y la pospolítica, y así yo lo concibo, la pospolítica es el pasaje a un espacio en el cual ni el conocimiento ni la experiencia tienen razón de ser, en beneficio de este fenómeno espectral que expresa también el trumpismo. Y le paso la palabra a Darío.
Are you concerned about equality, justice, and fair treatment for African Americans? Do you believe in a future where our communities are protected and not targeted by police? President Biden's administration is making some significant decisions, and we need your voice to be heard. President Biden is considering the ban of menthol cigarettes, which could have unintended consequences for African Americans. Instead of rushing into this decision, let's call President Biden at 202-456-1414. A ban on menthol cigarettes could lead to an underground market and increase crime in our communities. Call President Biden at 202-456-1414 and demand that he halt the ban on menthol until there's a review of the investigative findings. Here is a better idea. Ask President Biden to invest in tobacco cessation programs in our communities to help addicted smokers live healthier lives. Call President Biden at 202-456-1414. Tell him to stop targeting African Americans with a ban on menthol. This message is paid for by Alliance for Fair and Equitable Policy.